Le, pártalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes acá, noches allá. Muchas gracias por estar en esta clase y quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Erika Gómez Samarripa. Todos me conocen como Kiki Samarripa. Soy maestra de artes plásticas especializada en manualidades infantiles, de emprendimiento y arte terapia. Tengo 25 años de experiencia en en el ámbito infantil más que nada. Y quiero compartir con ustedes todo lo que he aprendido gracias al Espíritu Santo respecto a la importancia del arte y las manualidades en el ministerio infantil. Quiero platicarles un poquito de mí. Yo en 1999 abrí mi primer taller de manualidades con el nombre Creaciones Kikis. Lo abrí y lo que enseñé fue a crear su propio negocio a las mujeres que estaban en su hogar criando a sus hijos, a crear manualidades para diferentes eventos, para fiestas infantiles, baby shower, etcétera. Y ahí en ese tiempo enseñé muchas técnicas de manualidades, que es porcelana fría, en algunos países se conoce como porcelana fría, aquí en México como pasta flexible, cerámica, yeso cerámico, madera, velas, chocolate artístico, en fin, un montón de, como decimos acá muy coloquialmente, montón de manualidades que enseñé ahí. Y quiero compartirles que también estuve en exposiciones nacionales que tienen que ver con las artes y las manualidades, y tuvimos ahí nuestro stand y estuvimos también dando clases gratis para que se acercaran todas aquellas personas que tuvieran escaso recurso y enseñarles y a la vez buscarles un apoyo para que puedan iniciar su propio negocio. En ese tiempo me invitan, en el año 2006, estuve en el programa Con Clase de Multimedios Televisión en Monterrey, que es una televisora local, y ahí nos invitaron a impartir clases de manualidades durante 10 minutos en televisión, y fue una muy grata experiencia porque también estuvimos compartiendo manualidades cristianas, manualidades con mensajes bíblicos, y fue una experiencia muy bonita porque llegamos a muchísima gente. En el 2005 me invitan al Tecnológico de Monterrey a enseñar manualidades para emprender en comunidades de escasos recursos aquí en Nuevo León, para llegar más que nada a las mujeres, para que tengan un emprendimiento. Entonces el Tecnológico ofreció todo un taller de manualidades, también ofreció el plan de negocios, cómo hacer el plan de negocios y cómo pedir ayuda económica al gobierno. Entonces ofreció todo un paquete. Me dio mucho gusto estar dentro de ese programa porque yo también aprendí en el ámbito administrativo, y después estudié mi segunda carrera de licenciatura en administración de empresas para que tuvieran como se integrara, perdón, el arte y la administración, que sí nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando tienes emprendimiento, estás emprendiendo tu negocio. Y aquí pues estuve enseñándoles a las chicas, a las señoras, señoritas de todas edades, manualidades en yeso artesanal, pintura en madera, en fin. Tuvimos ahí muchos testimonios muy bonitos porque también pudimos ahí compartir el evangelio con las personas que asistían a ese curso. Y en el 2011 me invitan a Puebla a crear un taller de manualidades también con el mismo enfoque. Estuvimos ahí desde el 2011 al 2013. Estuvimos a cargo de ese taller, teníamos los domingos de cultura infantil, tuvimos muchísimos niños que iban de otras comunidades cercanas a Francisco Zetamena, mejor conocido como Metlaltoyuca, Puebla, y ahí también estuvimos compartiendo nuestros mensajes de Dios hechos a mano, y estuvimos compartiendo con los niños muchas técnicas de manualidades. Aquí ven a los chiquitos, estaban muy contentos porque era algo que no había llegado a su pueblo y tuvimos la oportunidad de compartirlo con ellos. Ahí hicieron foamy, aquí pintaron, y aquí tenemos el grupo de mujeres emprendedoras que también les ofreció el municipio una clase especial para ellas para que pudieran emprender
a través de las manualidades. Paso, 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 paso. Luego me invitan a otro proyecto que se llama Ámame, que es artesanías y manualidades de mujeres mexicanas emprendedoras, también con el mismo enfoque. Y aquí esta es mi parte muy importante y que quiero compartir. En el 2005 inició mi ministerio de mensajes de Dios hechos a mano. Es mi ministerio de predicar el evangelio a través de las manualidades. Y es ahí donde me invita la Iglesia Adventista del Séptimo Día a crear el manual de manualidades con propósito. Era un manual en el cual se les daba para la capacitación de maestras de escuela bíblica de vacaciones a todas aquellas mujeres, hombres, voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que querían dar su servicio voluntario como maestros de la escuela bíblica de vacaciones. Entonces, a mí me integran, me dice que queremos que nos prepares un manual de cómo trabajar con los niños de diferentes edades, y es ahí donde creo el manual de manualidades con propósito. Eso fue en el 2005 y también, creo el canal de YouTube, pues para tener más, llegar a más gente, ya que este manual se iba a distribuir en toda Latinoamérica y se iba también a distribuir en Sudamérica y en algunas partes de España, Centroamérica, en fin, en otros países. Entonces yo dije, bueno, sería muy buena idea crear un canal de YouTube para llegar a esa gente, porque a mí me invitaron a capacitar toda la República Mexicana y gracias a ese manual llegué a muchísima gente de otros países y pude compartir esto que les voy a decir. Yo me dediqué, mientras hacía el manual, a orar. Le pedí a Dios que me mostrara que si había algún personaje que tenía que ver con el arte. Y definitivamente sí había, y casi no se habla de él. Hasta hace algunos años surgió una escritora, puertorriqueña que habla de él porque ella es maestra de teatro. Entonces, encontró él igual que yo. Cuando la leí, yo dije, wow, como que nos conectamos espiritualmente, y ella encontró igual que yo a Bezaleel. Bezaleel lo encontramos en Éxodo 31 del 1 al 6, pero de Éxodo 35:10, esto fue lo que más me gustó, este versículo: vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces ahí es donde yo me puse, ahora sí que bajo la dirección de Dios, en oración y todo, a investigar más de este personaje. ¿Quién era Bezaleel? En Éxodo 31 del 1 al 6 encontramos que habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y esto es hacer el santuario. Y comparto con ustedes esto. Luego de haber dado instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo y de sus muebles y utensilios, y para la preparación de los materiales a emplearse, Dios señaló a los que debían dirigir la obra. Bezaleel dirigiría y Aholiab sería su ayudante. Sin duda, estos hombres fueron elegidos por su notable talento y por su experiencia previa. Dios prometió añadir su sabiduría especial, o sea, Dios prometió su sabiduría especial, que esto conocemos como el Espíritu Santo, al conocimiento de ellos. Perdón. Y he investigado, y realmente es el primer personaje que es llenado del Espíritu de Dios para llevar a cabo una obra que ahora sí que no consistía en predicar el evangelio ni nada, simplemente hacer el santuario. Así quedaron habilitados para su tarea tanto en forma natural como sobrenatural.
el Espíritu Santo le impartiría a Bezaleel ciencia, es decir, información fidedigna, inteligencia, o sea, sentido común para aplicar los conocimientos y sabiduría, o sea, discernimiento, buen juicio y discreción. Además, recibiría destreza adicional en todo arte, lo que incluía tanto pericia como don artístico en su calidad de artífice principal. No solo tendría el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a su realización. Todo artista, ya sea poeta, pintor, escultor, músico o diseñador, debe tener dentro de sí un talento natural sin el cual nunca podrá llegar a la excelencia. Tales dones deben considerarse como un sagrado depósito recibido de Dios a fin de ser usados para su gloria y para elevar a la humanidad, no para la exaltación propia. Si no se logra esto, las grandes habilidades de una persona pueden no hacer más que contribuir a la depravación moral. Y yo creo que muchos hemos visto cómo hay arte que contribuye precisamente a esto, a la depravación moral. La música, hay esculturas, hay cine que contribuyen a eso. Y por otro lado, algo bien enfocado para la honra y gloria de Dios da un buen mensaje positivo y eso también lo hemos visto. Sigo. El trabajo manual fue santificado por Dios para la construcción del tabernáculo. Comparto con ustedes. El primer don dado a Bezaleel es notable, fue lleno del Espíritu de Dios. El ministerio del Espíritu Santo no se atribuye regularmente al talento artístico, pero aquí está enumerado como el don inicial dado a Bezaleel, quien no era sacerdote ni profeta, ni siquiera un predicador. No obstante, él es la primera persona en todas las escrituras descrita específicamente como que fue llenada con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios se da a los creyentes cristianos y da fruto en muchas áreas de la vida. En otras partes de la Escritura, el Espíritu de Dios vino sobre ciertas personas que fueron profetas, jueces o predicadores, capacitándolos para proclamar la palabra de Dios. Esta es la forma acostumbrada de pensar acerca del ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro del Éxodo, el Espíritu de Dios dio poder a Bezaleel para proyectar diseños, sugiriendo que las obras de Bezaleel también expresan en el medio y el lenguaje del arte la voluntad de Dios. Las habilidades estéticas de Bezaleel no fueron corazonadas talentosas, sino un don del Espíritu Santo. Y el segundo don dado a Bezaleel fue el talento. Dios lo ha llenado en toda arte, mencionado en Éxodo 35-31. No todos son capaces de pintar, esculpir, tejer, escribir grandes poemas o cantar. El potencial para hacerlo, la aptitud, es dado por Dios, de acuerdo con el libro de Éxodo. Y esa habilidad es una necesidad inevitable para un artista en cualquier medio. La habilidad artística es la marca de una gran habilidad. Este talento debería impulsarnos no solo a agradecer al artista, sino a alabar a Dios, que da tal habilidad a los seres humanos. Bezaleel también fue llenado en inteligencia. Una expresión llena de arte involucra la mente. Para edificar el tabernáculo, Bezaleel necesitaba no solo inspiración y talento, sino también inteligencia. Resolver los problemas técnicos de los planos requiere una mente informada y entrenada. Manejar las leyes de la física para construir una estructura que no se caerá. Un trabajo artístico de éxito muestra una manera de pensar casi matemática. Grandes artistas en cualquier profesión muestran una mente aguda y analítica. Además, Dios llenó a Bezaleel en ciencia. Además del talento y la agudeza mental, Bezaleel necesitaba saber ciertas cosas como preparar la calidad especial de madera de acacia, las numerosas etapas de la fundición del bronce, cómo puede el oro ser batido para formar láminas de delgadez microscópica sin romperlas. Además de diversos materiales, Bezaleel tenía que conocer objetos que él representaría tanto del mundo como del sobrenatural, tales como los querubines. Sigo.
Dios llenó a Bezaleel con todo arte. Además del talento, la inteligencia y el conocimiento, Bezaleel necesitaba artesanía, la paciencia de la perfección y el orgullo de la delicadeza, incluyendo la habilidad de trabajar con diversos materiales, fueran telas, metales, joyas o madera, haciendo que el medio haga lo que se le pide. El control artístico de los medios involucra un compromiso intenso con los detalles, incluyendo mantenerse en un proyecto hasta completarlo a entera satisfacción. El libro de Éxodo nos informa que esto es lo que sucedió. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Éxodo 39, 42, 43. Las teorías seculares sobre el arte a veces enfatizan los talentos innatos, otras acentúan el adiestramiento o la técnica. Algunos piensan que la habilidad artística es hereditaria. Las teorías seculares tienden a ser estrechas y parciales. Es característico que las escrituras sean más amplias. El registro del llamado divino de Bezaleel proporciona una explicación inspirada de la vocación artística. El diseño artístico es obviamente aprobado en la palabra de Dios. Y definitivamente yo dije, este es un llamado a seguir sirviendo en esta área a mi Señor, porque definitivamente este personaje me inspiró y es ahí donde se me invita a capacitar a muchas maestras, muchos voluntarios para la escuela bíblica de vacaciones, también para la escuelita sabática o la escuelita dominical, que pues tenemos todos en nuestras iglesias para enseñar a los niños las historias bíblicas. Esto que ven aquí es mi canal de YouTube, me van a encontrar como Manualidades Cristianas. Les presento algunos de los trabajos que hemos hecho para la iglesia, este de Adán y Eva, que fue con cartón, foamy y papel, que es un portanotas. Siempre trato de darles una utilidad a la manualidad para que los niños lo lleven a su casa y no la tiren. De preferencia la puedan colocar en su hogar, en la cocina, en la sala, en su cuarto, para que constantemente estén viendo esa manualidad con su versículo clave. Eso es algo que siempre comparto con los maestros, que le digo, la manualidad debe de llevar el versículo clave, el versículo que ustedes desean que el niño se le quede en su mente. Y aquí les presento otros trabajos como el de Apocalipsis de su lado izquierdo, con unos tubitos de papel higiénico, de cartón, los que vienen del papel higiénico y que nos sirvan para poner notas, para poner lápices. Acá también en la manualidad de Éxodo 20:15 se le enseñó a los niños los valores, en ella se les enseñó no robar, y los maestros decidieron que este diseño lo hiciera también en un portanotas, en un guardaobjetos, para que los niños se llevaran en su casa. Aquí abajo comparto otras manualidades también, que todas fueron hechas con cartón, foamy y a veces con papel. Les comparto otras que se ven por aquí. Esta de acá arribita, de la casita, donde viene, perdón porque va lento el internet, no se sube rápido. Esta de yo y mi casa serviremos a Jehová está totalmente hecha de cartón. Esta iglesia que invitó a hacer esta manualidad me dijo, nosotros no tenemos nada más que cartón, pintura y pinceles, no tenemos más. Entonces decidimos hacer este versículo clave y esta manualidad. Y aquí abajito a algunos niños les pusieron ganchitos para colgar las llaves, otros decidieron que no, que lo iban a llevar así a su hogar y lo pusieron en la sala. Yo fui a visitar hogares y ya muchos hogares tenían esa manualidad en la sala. Acá tenemos otras. Y esta es como una frase un pensamiento que me representa, que mi esposo y yo hicimos en conjunto para compartir en una capacitación. Y es, el arte y las manualidades son un medio efectivo para predicar el evangelio, pues pueden llegar a donde otros ministerios no son aceptados. Una pintura, una escultura o un trabajo manual con un mensaje de ánimo, de esperanza o de confianza en Dios logran de la misma manera que un poderoso sermón
preparar el alma para que el Espíritu Santo lo transforme. Y definitivamente lo he comprobado durante todos estos años sirviendo en el arte y las manualidades, llevando el mensaje de Dios hecho a mano. He comprobado esto, que podemos llegar todos aquellos que somos artistas plásticos, músicos, que nos gusta la actuación, las obras de teatro cristiana. O sea, podemos llegar a almas que no aceptan un sermón o que no aceptan un mensaje que tú directamente le lleves. Hemos a través del arte, de las manualidades, poder entrar a esa alma que al principio estaba renuente, así como que no aceptaba el evangelio, y le llamó la atención el arte, las manualidades, y decidieron creer en Dios. O sea, llevamos un mensaje. Definitivamente todos aquellos que nos gusta el arte y las manualidades tenemos una gran oportunidad aquí de llevar el mensaje. Yo no me considero excelente cantante, de hecho me considero pésima para cantar, y yo a veces decía, ay, por eso yo quisiera cantar, veía a los artistas cristianos, decía llevar un mensaje, pero definitivamente Dios me ubicó y me dijo, mira, aquí es donde debes de estar, aquí te vas a dedicar a llevar mi mensaje, y definitivamente lo he comprobado. Es muy bonito llevar el mensaje a través del arte y las manualidades. Quiero compartir con ustedes estos cuadros que yo creo que algunos de ustedes han visto, estas pinturas de Nathan Green. Quisiera escucharlos si algunos de ustedes han visto esta pintura de Jesús en medio de la operación. No, no, verdad. No, nunca. Oh, ok. Bueno, me sorprende, pero sí me han dicho mucha gente que lo han visto. Y de hecho llegó ahí pasarse una información, ¿cómo les diré? Como de en los programas de paranormales, los que dicen, ay, que hubo una aparición de un fantasma, no sé qué, y a mí ahora sí que me sorprendió que sacaron esta imagen en blanco y negro distorsionado, que porque habían captado a Jesús en medio de una operación. Y definitivamente el comité de este artista Nathan Green se encargó de aclarar que eso no es ninguna fotografía, que es una pintura de él donde quiere plasmar a Jesús en diferentes áreas de nuestra vida, en la operación que deseas que Jesús esté ahí, que están operando a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, y desearías que Jesús dirigiera esa operación. Pues por eso él hace esta pintura. Muchos hospitales cristianos y no cristianos, yo he visto que al entrar, sobre todo aquí en México, la tienen esa imagen, y me llena de orgullo porque al fin de cuentas es un artista cristiano, es un artista creyente que ha llegado a llevar ese mensaje. Yo he visto a veces la reacción de los pacientes, de la gente que llega a los hospitales, que entran y ven la imagen, y algunas hasta se persignan y dicen, ay, ojalá que así sea. Confío que Dios va a estar en medio de la operación de mi hija. Confío en Dios que va a llevar la salud de mi esposo a que se ponga mejor. Entonces, me llama mucho la atención cómo este tipo de pinturas han llegado a los corazones de las personas. Aquí les presento otras más, que la del niño abrazando a Jesús. Es un niño que realmente existió, es un niño que murió, y el pintor se lo regala al papá, esta pintura, sobre la esperanza que tiene de volverse a encontrar con Jesús. Entonces el papá de este niño sintió como una respuesta de una oración al momento que este pintor le lleva ese cuadro. Se sintió como reconfortado por Dios. Y quiero compartirles otra, que es el arte digital, que también es arte. Y esta fotografía que ven ustedes aquí es de una niña donde Jesús la está recibiendo en el cielo, y es una niña que murió. Y el fotógrafo utiliza la técnica de photobashing, perdón por la pronunciación, que es una técnica que consiste en combinar el uso de fotografías reales con técnicas de pintura digital con el fin de crear ilustraciones de gran calidad y con un acabado extremadamente realista. Cuando él se entera de la noticia de los papás, decide llevarles este cuadro, e igual ellos sintieron la respuesta a una oración porque estaban pasando por un dolor muy intenso. Ellos tienen un negocio al sur de México.
Chiapas, y uno de sus empleados pues ve la oportunidad de sacarles dinero secuestrándoles a su hija, pero al intentar a la niña dormirla con ciertos químicos, pues se les pasó y la niña falleció. Entonces ellos son cristianos, pues tenían muchas preguntas, o sea, ¿por qué si somos bien entregados a Dios? Y estaban, ya saben, esas preguntas que surgen, que por qué si estoy con Dios me tiene que pasar esto. Entonces, fotógrafo sabe de la historia, dice que él sintió en su corazón llevarles un mensaje de esperanza y decidió hacer este cuadro y llevárselo. Cuando la pareja, este matrimonio, ve la imagen, lloraron muchísimo, pero se sintieron como reconfortados. La chica, la mamá, expresa que ella sintió al ver esa imagen como que sintió paz, o sea, sintió como que sé que estás conmigo, acepto lo que pasó y voy a seguir adelante creyendo en ti. Igual su esposo, y fue un testimonio muy, muy bonito. Ellos, como viven en un pueblo ahí en Chiapas, decidieron hacer una semana de predicación de lo que ellos creen y pusieron esta imagen afuera de su casa. Y fue impresionante cómo la gente le llamó la atención este cuadro y preguntaban por qué Jesús está recibiendo a la niña, qué es lo que creen. Entonces fue toda una semana de predicar el mensaje de salvación. Y aquí hay una fotografía donde se ve que fueron varias personas y hasta bautizos hubo al final. Y todo se derivó de ese cuadro. Ese cuadro mucha gente le llamó la atención, se acercó y se dispuso a escuchar lo que ahí se les iba a enseñar. Y para la honra y gloria de Dios hubo bautizos. Y yo quisiera contar mi testimonio. Esta es una manualidad que diseñé para una escuelita bíblica de vacaciones. Permítanme porque se tarda en bajar. Esta, que es de Mateo 21-22, y todo lo que pidan en oración con fe, lo recibirán. En la escuelita bíblica que se realizó, el tema era la fe. Entonces, enfrente de la iglesia había una vecina, por así decirlo, de la iglesia, que tenía 3 niños, y ella decide, siempre que tenía la iglesia, como le quedaba enfrente, decía, pues siempre mis niños a la escuela bíblica de vacaciones. En esa ocasión, lamentablemente, fallece su esposo, le da un infarto. Su esposo era cerrajero, de esos que hacen las llaves, nada, ver puertas, en fin. Y ella completamente dedicada al hogar. Y sin embargo, llevó a sus hijos. Y ella recibió esta manualidad, sus niños le llevaron esta manualidad que era un portalápices con los pececitos y los panes. Y ella nos comentó su testimonio. Ella dice, yo me encontraba en una situación sumamente difícil porque yo había quedado viuda, mi esposo era el que traía el sustento al hogar y yo ahora encargada de 3 niños. Yo no sabía usar las herramientas de mi esposo, no sabía qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar escuela? ¿Cómo voy a pagar comida, servicios, agua, luz, gas? En fin, dice que ella estaba desesperadísima, y en ese momento que estaba en su ansiedad, en su enojo, en su preocupación, ve esta manualidad y la lee, y ella hace como una reflexión, hace como una oración, platica con Dios, dice, yo sé que estoy muy alejada de ti, pero tengo fe en ti y confío que me vas a ayudar. Si tú ahí dices que todo lo que pidan en oración con fe lo recibirán, yo te pido me ayudes porque estoy completamente sola. No sé cómo sacar adelante a mi familia. Extraño mucho a mi esposo y no sé qué hacer. Y ella comenta que hizo esa oración y al día siguiente la pasa a visitar una vecina donde le dice que, oye vecina, queremos invitarte para vernos si nos puedes hacer la comida para un evento, porque yo recuerdo que hace tiempo tú estuviste a cargo de los alimentos en un evento que hicimos aquí en la colonia y quedó muy rico, entonces queremos ver si tú te puedes hacer cargos y eso pues te va a ayudar a ti económicamente. Entonces ella se sorprendió, ella sintió ahí que Dios en ese momento le contestó la oración, porque empezó a decirle su vecina,
que debería dedicarse a hacer comidas, que ella tiene muy buen sazón, que debería de vender todas las herramientas que tenía su esposo de cerrajero, que le iban a dar un buen dinero y que con eso podía poner su restaurante. Entonces ella sintió como que Dios le estaba contestando a través de su vecina, se sintió como, dice, yo sentí como que si hubiera llegado un ángel a mi casa. Dice, entonces definitivamente Dios me contestó ese momento que vi la manualidad, que vi el versículo y decidí hacer una oración a Dios. Definitivamente ya Dios me contestó al día siguiente y definitivamente así le hizo. Vendió, puso su restaurante, se bautizó ella, se bautizaron sus niños y son jóvenes que en la actualidad sirven a la iglesia. Y cosa que hasta a mí me enternece mucho, muy bonita, ahora son sus hijos maestros de escuela bíblica de vacaciones. O sea, se dan cuenta cómo una cosa lleva a la otra. Entonces es algo que yo definitivamente le agradezco a Dios porque utilizó el arte para poder llegar a esa familia y sus niños crecieron en la iglesia y se mantienen como fieles miembros de la palabra del Señor. Aquí les comparto mis redes sociales. Me encuentran en YouTube como Manualidades Cristianas, en Facebook como Manualidades Cristianas Erika y en Pinterest como Manualidades Cristianas Erika también. Y aquí les comparto, las manualidades dan forma, vida, color y armonía a nuestra vida cristiana, ya que al utilizar diferentes materiales logramos el propósito para el cual las hacemos, como puede ser para predicar el evangelio a niños y adultos, para enseñar a emprender un negocio, para reforzar la espiritualidad de los niños, de nuestros niños, porque en casa podemos hacer manualidades con ellos, para moldear el carácter de nuestros hijos, porque esto es algo científicamente comprobado. También nos sirven como arte terapia para combatir trastornos de ansiedad y depresión, duelo o estrés. Y eso, mis hermanos, en la actualidad es lo que yo hago todos los domingos. Me invitan a dar taller de arte terapia para todas aquellas personas que enfrentan el duelo, que están pasando por ansiedad. Y es algo muy bonito poder compartir arte terapia cristiana, o sea, llevar mensajes de Dios hechos a mano. Y aquí, como les digo, científicamente está comprobado que el éxito de un adulto depende en sobremanera de la inteligencia emocional que se adquiera de pequeños. Los programas con los que cuenta el Ministerio Infantil ayudan a que los niños adquieran inteligencia emocional. Todos estos programas con los que cuenta nuestro Ministerio Infantil, como es Escuela Bíblica de Vacaciones, Escuela Dominical, Feria de las Manualidades o grupos pequeños de niños con enfoque artístico, todo eso contribuye a que conjunto con el Espíritu Santo el niño forme un carácter agradable a Dios, agradable, ahora sí que sea un buen testimonio para los demás, que lleve también el mensaje del niño. Y entonces esto es algo que definitivamente debemos de valorar de nuestro ministerio infantil. El ministerio infantil es algo muy completo que si compararan ustedes las escuelas particulares en nivel educativo, nosotros estamos a ese nivel, a ese nivel. El arte va incluido, el emprendimiento, los juegos, el deporte, porque en Escuela Bíblica de Vacaciones les enseñamos a cantar, manualidades, les contamos historias, cuentacuentos, que es lo que utilizamos. En fin, es un programa muy completo para la espiritualidad y mente de nuestros niños. Y aquí les comparto lo que el Organismo Mundial de la Salud dice sobre el beneficio de las manualidades. La predisposición al aprendizaje se eleva, mejora la capacidad de atención, se fortalece el sistema auditivo, mejora la capacidad de socializar y su sentido de compromiso, se predispone a trabajar con mayor disciplina y tolerancia, aumenta la capacidad de memoria a corto y largo plazo. Y esto es por el Organismo Mundial de la Salud. Ellos hicieron toda una investigación sobre este tema y encontraron que definitivamente el arte, las manualidades ayudan muchísimo no solo a niños, sino también a adultos. Y eso yo también lo he comprobado con mis talleres de arte terapia. El beneficio que le trae
a los adultos el llevar una arteterapia y más con enfoque cristiano para sacar adelante sus problemas de duelo, de estrés, de ansiedad, de ataques de pánico. Y eso lo he hecho conjuntamente con psiquiatras cristianos, psiquiatras no cristianos que me han invitado a dar estos talleres para que sea un conjunto. Y es algo que tú te sorprendes cómo en esos talleres el Espíritu Santo va obrando en el carácter de las personas. A mí me tocó en un curso que di de arteterapia ver cómo las personas al final de cuentas reconocían a Dios, a Jesús como su Salvador. Y me sorprendía porque empezamos no con un enfoque totalmente así de atiborrarlos con lo espiritual y que miren, vamos a tener estudio bíblico y les vamos a dar esto y al final usted hace su compromiso, como me decía un pastor, quiero que le hagas así, lleves esta estructura y al final los convenzas de bautizarse. No, no era eso, le dije, no es mi intención, discúlpeme, pero yo no voy a apoyar así, o sea, yo voy a llevar a las personas poco a poco a encontrarse con el arte, a utilizar el arte como medio de expresión, la pintura, el dibujo, la escultura, y que plasmen lo que han encontrado en la Biblia en su trabajo manual. Y a mí me sorprendía cómo eso los llevaba a querer conocer más y al final de cuentas querían estudiar la Biblia y luego ya se hacían los grupos de estudio bíblico y de ahí ya se hacían los bautizos, los llevaban a reconocer a su Salvador, a Jesús, y los llevaban a bautizarse. Y eso es lo que a veces yo dije, wow, o sea, es maravilloso cómo Dios se desenvuelve, cómo Dios, Jesús se expresa aquí en algo que yo consideraba insignificante como es el arte y las manualidades. Entonces, quisiera ahorita hacer una pausa y escuchar a ustedes porque empecé muy rápido porque ya era tarde, pero quiero saber de ustedes qué testimonio tienen, quiero que me compartan qué les ha parecido aquí lo que les he presentado, me digan quién, su nombre, de dónde es, por favor, alguien que me quiera compartir algo. Yo voy a compartir. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Eugenia Quintana. Yo soy de Temuco, en Chile, en la región de la Araucanía. Ok. Al sur de... María Eugenia. Sí. Ok. Al sur de Chile. Te escuchamos. Bueno, a mí me encantan las manualidades, pero debo decir que yo nací con el don, lo tenía muy escondido porque nunca hice manualidades cuando pequeña o cuando adolescente. Las aprendí todas después de casada. Me casé jovencita y mi suegra y mi cuñada, con quienes fui a vivir al lado de ellas, me enseñaron. Y de ahí no paré más porque comencé a hacer clases en la escuela dominical y, y hoy en día el Señor me tiene como directora de la escuela dominical y gracias a Dios siempre estamos haciendo cosas. Por ejemplo, ahora ya estamos haciendo el regalo para el Día del Papá y siempre es una manualidad que hacen los niños. Le llevamos armado, cosa que ellos terminan el trabajo o lo comienzan allá mismo. Trabajo en cerámica en frío, en fieltro, en goma eva, foaming le llaman también. En fin, pero las manualidades, la artesanía está en todo. Y yo personalmente, a mí en mi casa también me gusta hacer artesanía, tejer, coser, trabajo el vellón agujado, vellón húmedo, todo ese tipo de cosas. Oh, muy bien, excelente. Y ahora estás aquí en una clase para ver cómo llevamos esto al Ministerio Infantil. Exactamente. Es que Okay. el conocimiento no ocupa espacio. Entonces, Claro. mientras más sepa uno, mejor. Mejor, Y da la oportunidad definitivamente. también de conocer a otras personas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por lo que nos compartes. ¿Alguien más? Ok, déjenme los leo por aquí. Rosita Urrea nos dice, adoro las manualidades, es un talento que uno nace con él también, hermosas manualidades. ¿Y cómo podemos crear una manualidad cristiana para evangelizar niños? Sí, para allá vamos. Para allá vamos. Ok, comparte con ustedes.
Las manualidades las usamos de muchas maneras en el Ministerio Infantil, ya sea para contar historias bíblicas, para la decoración del Salón de los Niños y para diferentes programas que existen dentro del Ministerio Infantil. Mencionaré 2 programas que se llevan a cabo de forma permanente en nuestras iglesias, como ya les había comentado. Una es Escuela Bíblica de Vacaciones, que ya tiene un enfoque misionero, como todos sabemos. Yo quisiera saber, porque me llama la atención que hay algunas iglesias que no hacen la Escuela Bíblica de Vacaciones. De los que están aquí en este curso, ¿quién ha participado en la Escuela Bíblica de Vacaciones? Quisiera escucharlos. Si han participado, ¿sí saben de qué hablo? Sí, hemos hecho nosotros escuela bíblica en el verano y también hemos hecho escuela bíblica de invierno, en las vacaciones de invierno. ¡Wow! Oye, eso es nuevo para mí, está muy bien. Fíjate que una vez yo quería proponer eso. ¡Wow! Me encanta que lo hayan hecho. Felicidades. Sí, no lo hicimos una semana, lo hicimos 4 días, pero fue bueno porque en el invierno los chicos, las vacaciones son para que no se resfríen ni se contagien, pero los niños lo pasaron muy bien. Ay, es que eso, mira, está excelente. Yo también quería proponer eso de que precisamente por eso que hay vacaciones y no todos salen, se quedan aquí. Y sí se han acercado vecinos de las iglesias de donde he participado y nos han dicho, y no van a hacer en Navidad. Y yo dije, estaría excelente hacer algo y con enfoque navideño, el nacimiento de Jesús puede ser. O bueno, hay muchos versículos que podemos plasmar en las manualidades para Navidad. Y me da mucho gusto. Después me gustaría platicar contigo más íntimamente para que me des esa experiencia. Me compartas. Sí, súper. ¿Alguien más? ¿Sí han llevado escuela bíblica de vacaciones? Bueno, creo que no hay nadie más. Permítanme, déjenme. Aquí comparto con ustedes. La escuela bíblica de vacaciones, como les dije, tiene un enfoque misionero, ya que su objetivo es alcanzar a los niños de la comunidad y guiarlos a Jesús. Es el más popular de todos los programas de alcance a la comunidad. Casi puedo mencionar que nos distingue mucho a las iglesias cristianas este programa. Los niños de la iglesia reciben la oportunidad de conocerse con los niños de la comunidad y aprenden cómo ser amigables con los visitantes. La escuela dominical o sabática infantil refuerza las vidas espirituales de los niños que asisten a la iglesia y que vienen de padres cristianos. Fomenta una vida cristiana agradable para los niños, aprenden de la Biblia de una forma dinámica, crean lazos de convivencia sana con sus compañeros. La escuela dominical o escuela sabática infantil pues va enfocado más a los niños que ya vienen de padres cristianos, pero yo también comentaba cuando se organizaba la escuela bíblica de vacaciones que invitáramos a los niños de afuera porque de repente había padres que nos decían que si había esto constantemente en la iglesia. Yo sí le hacía promoción a la escuela sabática infantil y dice, sí, hay una escuela sabática infantil, antes del sermón se lleva a cabo para que los niños, lo mismo que casi hacemos aquí en la escuela bíblica de vacaciones, se hace en 2 horas o 1 hora y media y se les da cantos, historia y una manualidad. Entonces, había padres que llevaban a sus niños el sábado y los domingos dejaban a sus niños. Yo vi testimonios de padres que después ellos se integraban y se quedaban al sermón, recibían su estudio bíblico y decidían bautizarse. Entonces, me llamaba mucho la atención cómo este tipo de programas acercaban a los padres para llevarlos después a los pies de nuestro Redentor. Definitivamente estos programas se acercaban y luego ya los padres aceptaban y al final decidían bautizarse porque ellos decidían creer en Jesús, en su Salvador y definitivamente entregarse a la vida cristiana. Entonces estos son testimonios muy, muy bonitos de los cuales me queda una muy grata experiencia. Déjenme comparto con ustedes otro. Permítanme, déjenme les comparto. Ok.
Es esta. Ahí. Aquí está. Manualidades para enseñar historias bíblicas. Aquí definitivamente encontramos que las manualidades son una útil herramienta para enseñar historias bíblicas. Profesora, no se está compartiendo, solamente Tiene que dejar de compartir, hermana Erika, Ajá. y después compartir y escoger la nueva. Ah, ok, perdón. Permítame. Bueno, algunas hermanas están preguntando si pueden ser manualidades. Le vamos a dejar el canal de la hermana. Así que ahí pueden ver todo lo que ella hace, todo, porque acá hacer un trabajo aquí va a ser más difícil que hacerlo. Vamos a tener una siguiente clase, ¿no? El jueves. Sí, sí. Ahí es donde vamos a La página 1 tiene que estar la. Es 1. Esta. Sí se ve, las manualidades son un Sí, un antiguo proverbio chino dice. Es. Ok, ahí está. Sí, en la siguiente clase vamos a ya enfocarnos a hacer manualidades. Lo que sí les quiero compartir, hermanas, es definitivamente para abrir la imaginación es ponerse a leer, ponerse a ver videos, técnicas donde ustedes pueden, si van a mi canal, ahí van a encontrar técnicas de reciclaje con cartón, con cosas que tenemos a la mano. Y en la siguiente clase vamos a ver algo del collage, que eso lo podemos usar muchísimo porque es papel, tijeras, pegamento, cartón. Y yo más que nada aquí les quiero compartir lo importante que es saber la importancia de las manualidades de este personaje Bezaleel y que definitivamente la podemos usar no solamente para enseñar a los niños, sino para predicar el evangelio, hacer un grupo fijo de arteterapia o un grupo pequeño en nuestras iglesias donde invitemos a los demás a pintar, a hacer diferentes manualidades para que tengan un mensaje de Dios hecho a mano y eso nos sirve mucho para predicar el evangelio. Aquí les comparto lo que dice un antiguo proverbio chino: si oigo, se me olvida; si veo, lo recuerdo; si lo hago, lo entiendo. Y eso es para niños y adultos. Definitivamente lo he comprobado. Si lo hago, lo entiendo. Cuando los trabajos manuales se hacen interesantes, ayudan al alumno a aplicar inteligentemente los conceptos que ha escuchado en clase, aun cuando los proyectos sean muy simples, como ir conectando números en forma progresiva para formar la figura de un pastor o colorear un cuadro de David y Goliat. Constituyen una forma muy adecuada de grabar una idea en la mente del niño. Esto lo encontré en el manual de consejería para el trabajo con los niños. Es importante que la manualidad que se realizará después de la historia bíblica debe contener lo siguiente, y yo siempre les hago mucho hincapié sobre esto, que la manualidad incluye imágenes de acuerdo a la historia bíblica. Por ejemplo, esta niña que ven aquí, ahorita tiene 20 años de edad, dimos un taller en esa colonia y hablamos de que el Señor, todo basado en el Salmo 23, hicieron esa manualidad, que es una figura de madera, y otras iglesias lo que han hecho lo han hecho en cartón. Y lo que hicimos es plasmar el versículo, que la manualidad incluya imágenes de acuerdo a la historia bíblica, que la manualidad debe tener el versículo clave o el versículo que tienen que memorizar los niños. Eso es muy importante. Si la manualidad tiene estos dos aspectos, o por lo menos uno, logramos que lo aprendido en la lección se grabe en la mente de los niños. Recordemos lo que nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando yo encontré este versículo, dije, definitivamente tienen que ser manualidades que tengan una aplicación.
o sea, que puedan llevarse a su casa y puedan ser utilizadas, y así como el testimonio que yo les presenté de la vecina de la iglesia que ve la manualidad, la inspira la manualidad a hacer una oración, Dios contesta, queremos que suceda un milagro, entonces hagámonos partícipes de esto, creando una manualidad con un mensaje. Pero antes de iniciar una clase de manualidades debes de tomar en cuenta las edades de los niños y sus capacidades psicomotrices. Esto es muy importante. Hay muchos libros y el pastor tiene un drive, un almacenamiento de muchos libros que nos pueden ayudar a entender las edades. Esto es muy indispensable. Por ejemplo, al trabajar con los niños de 3 años, el niño ya, las capacidades que tienen estos niños es que el niño ya empieza a adquirir independencia, ya se reconoce a sí mismo y a quienes le rodean. Su destreza manual es un poco más avanzada y demuestra ganas y entusiasmo por aprender y experimentar cosas nuevas. Ya saben tomar el lápiz de forma adecuada y les encanta poner en práctica sus nuevas habilidades. A los niños de 3 años les gusta mucho colorear y pegar. Aún no han desarrollado habilidad suficiente para cortar con tijeras. Ten en cuenta que con esta edad los niños son muy inquietos y no aguantan mucho tiempo realizando la misma actividad. Por tanto, las manualidades deben de ser sencillas y rápidas. Yo aquí les recomiendo que si pueden, ustedes lleven, cuando les toque una clase de niños de 3 años, de estas edades que son un poquito difíciles, ustedes lleven la manualidad hecha a un 60, casi 80% para que el niño la complete. Definitivamente eso es lo que yo he hecho. Llevo a veces ya las piezas cortadas, ya algunas ya pegadas, entonces el niño le da ese toque, ese acabado y se siente feliz porque siente que terminó excelentemente bien esta manualidad. Con los niños de 4 años empiezan a ser conscientes del mundo que les rodea y a plantearse preguntas sobre él. A esta edad ya dominan perfectamente la motricidad de sus dedos y manos. En esta etapa ya pintan sin salirse de la línea y están aprendiendo a recortar con tijeras. Les encantan las manualidades que requieran cortar y pegar. Los proyectos pueden complicarse un poco más y durar más tiempo. Los niños, perdón, es que estoy sola con los perritos. Los niños de 5 años dominan los movimientos corporales con más coordinación y control. El dibujo en estas edades se hace más fino y preciso. Ya pueden presentar figuras humanas y colorear sin salirse de la línea. Ya saben recortar y pegar y demandan manualidades más complejas. En esta etapa pueden realizar proyectos de papiroflexia sencillos, manualidades que requieran combinar habilidades como recortar, pegar, pintar con pintura y sobre todo aplicar la imaginación. A esta edad sí los niños ya son... a mí me ha tocado que en esta edad el niño quiere una manualidad más compleja. Entonces, ahí es donde puedes integrar manualidades de madera, algo de porcelana fría, que sea modelar ellos, y créeme que tiene muy buen resultado en niños de esa edad. Cuando más consciente sea el maestro de la importancia de estas diversas facetas del desarrollo, más capacitado estará para trazar un programa de manualidades que tenga valor y en el cual los trabajos manuales constituyan un medio de educación y no un fin en sí mismos. El arte puede estar en todas las fases de la vida humana, haciéndola más rica y hermosa. Y la fuente es el valor educativo de las manualidades. Recomendación importante, y lo que les decía hace rato, te recomiendo si vas a trabajar con niños de 3 años o menos edad, toma en cuenta que la manualidad la debe de llevar el maestro o maestra hecha casi un 80% para que así el niño termine el resto, termine el resto y enseguida les muestro un ejemplo. Por ejemplo, esta manualidad está hecha la base con cartón. El borreguito está con cartón, pero le pusieron bolitas de porcelana fría. Esta manualidad hecha para niños de 8 años en adelante, pero se adaptó a los más pequeños de la siguiente manera. Esta manualidad fue hecha con porcelana fría, cartón y pintura acrílica, pero para trabajar con los niños de 3 años y menos edad, la maestra hizo lo siguiente. El versículo se llevó impreso para que los niños solo lo peguen.
llevó a su clase recortado el cartón de base y los niños lo pintaron con esponja, porque es bien padre, pones un platito, la pinturita, el niño nada más esponjea y va pintando su cartón. La maestra llevó ya pintado el borreguito, el cual los niños le pusieron bolitas de algodón. Ella no quiso utilizar la porcelana fría porque iba a ser más caro y más complejo para los niños de esa edad. Entonces decidió ponerle bolitas de algodón. En la parte donde iba la porcelana fría, bolitas de algodón. Otra idea es llevar el borreguito impreso y los niños colorean con plumones o lápices de colores y al final lo pegan en el cartón. O sea, ustedes pueden adaptar una manualidad. A veces dicen, ay, es que esa manualidad en madera me gusta, hazla en cartón. No, pues que no tengo cartón, hazla en cartulina. O sea, ese mismo dibujo lo puedes plasmar en otros materiales y como consecuencia se va a dar una buena manualidad. O sea, no por el hecho que lo vean de tal material, foam y madera, se tiene que ser así. Lo puedes hacer con otro tipo de material, cartón, que en este caso todo el mundo tenemos, podemos conseguirlo y gratis, pintura, y en este caso la maestra utilizó algodón y con eso, súper bien, se puede llevar a cabo la manualidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Sí. Alguien escribió una pregunta. A ver. Voy a ver, permítame. Permítame. Voy a ver. Estoy viendo las preguntas. No tengo a Rosita Urrea, que hace rato escribió. ¿Qué es Lourdes Semper? ¿Qué es manualidades de papiroflexia? U origami, también lo conocen así. Las manualidades de papiroflexia, déjenme ver si puedo. Yo tengo una en mi canal. Pastor, ¿puedo compartir algo de mi canal o no? ¿Cree que no está por ahí el pastor? Déjenme les comparto ahorita. Déjame ver si sí. Estoy tratando de abrir mi canal para que lo vean. Y ahí tengo una manualidad de papiroflexia. Más antiguos. Voy a quitar la que estoy compartiendo, dejar de compartir. Me voy a compartirles. Este es algo que hicimos con origami y yo lo saqué de un canal de YouTube también. Hay muchos figuras que se hacen con papel. ¿Sí lo ven? Pero aquí va a depender de su internet, hermana. Si no es muy rápido, estáis cagando. ¿Lo hago más grande? Con mi Jesús todo es posible. No avanza mi hermana. Esta era para una escuelita bíblica de vacaciones. Él puede amar. Se ve pero no avanza, se queda pegado. Es mi Jesús que va a mi lado. En su poder puedo estar confiado. Que en él Mejor mi hermana pasa el link y yo lo dejo en el grupo, porque no avanza, está pegado. ¿Sí se ve, pastor? Sí, pero está pegado. Se queda pegado. Yo sí estoy viendo que avanza. YouTube, ya ahí es más velocidad y no. Bueno, déjame llegar al tema de origami. Esas son figuritas de origami.
¿Se fijan? Esos son los pececitos. ¿Sí lo ven? Sí, eso sí. Bueno, para que vean. Sí, sí se Aquí, ven muy miren. bien. Son los pececitos. Esos son papiroflexia u origami, para la hermana que nos preguntó, que es Lourdes Semper, que es manualidades de papiroflexia. Esos son, si tú le das origami en YouTube o papiroflexia, te va a aparecer cómo hacer todas, muchas figuritas, pececitos, aves, casitas, en fin, hay muchísimas ideas que tú si quieres puedes hacer tu lista. Yo les recomiendo algo mucho, tengan su libreta o su libreta virtual, su libreta en línea, donde copien y peguen los links de todas las manualidades que encuentren. Por ejemplo, si tú entras a ver técnica de papiroflexia o técnica de origami, entonces, por ejemplo, en este caso, que vas a tener el tema de donde se involucran pececitos. Ah, pues mira, esta me sirve porque el versículo se relaciona con pececitos. Entonces guardas el link, lo ves después con más calma, haces tu propio muestrario, tú te tomas la propia clase en YouTube, o sea, te tomas la clase para poder dominar la técnica, lo cual son fáciles, hay cosas muy fáciles. Ves una manualidad de cómo hicieron un borreguito y resulta que tu tema, tu versículo clave tiene que ver con eso, guardas el link y para verlo después y hacerlo tú para que después tú lo puedas enseñar a los niños. O sea, hay muchísimas ideas de manualidades que puedes encontrar en YouTube. Déjenme, voy a el siguiente tema. Voy a dejar de compartir. Permítame tantito. ¿No? Dejar de compartir. Aquí. La. Permítame. Ok. Les quiero compartir algo que siempre me preguntan en los talleres de manualidades. ¿Sí se ve la imagen que dice cómo realizar personajes bíblicos? Sí se ve, sí se ve. Sí. Bueno, me preguntan mucho en los talleres cómo empezar a realizar personajes bíblicos para tenerlos guardados cada vez que tengan que dar alguna historia. Yo recomiendo muchísimo eso, que si tú tienes tu ministerio infantil, tengas un cuarto especial en tu iglesia donde tengas todo guardado, todos tus personajes que ya pintaste para cuando vayan a dar una historia bíblica en menores, en jardín, como así le llaman a los salones de acuerdo a las edades de los niños. Entonces yo digo que uno de los materiales que pueden usar es la manta o el pellón. El pellón es el que le ponen entre telas, se llama, así lo encuentran en los lugares donde venden cosas para telas y todo eso. O si no usan la tela manta, o sea, es un material que acá en México usan mucho, muy económico, para dibujar. Y aquí les voy a enseñar lo que hicimos, dibujar esto. Hicimos estos dibujos para una escuela bíblica de vacaciones que se llamaba Arma de mis héroes preferidos. Y aquí tenemos del lado izquierdo a las maestras donde están pasando el dibujo al pellón, que puede ser que hagas la impresión del dibujo grande y luego ya lo pasas con papel carbón a la tela, o bien puedes utilizar un proyector, pones la tela en la pared, pones el dibujo en el proyector y ya empiezas a pasar el dibujo. Aquí vemos a las hermanas que lo hicieron fue hacer una impresión en grande en un centro de copiado de Jesús y luego ya pasaron el dibujo con plumón. Dice, lo que puedes hacer es imprimir al tamaño que deseas y luego pasarlo al pellón. Si tú buscas esto, lo consigues en YouTube, del procedimiento de cómo hacer, cómo dibujar en pellón, le pones en el buscador y te van a dar muchos videos de cómo pasar los dibujos. Yo les recomiendo que chequen eso en YouTube. Existen varios tutoriales de cómo imprimir figuras grandes usando PowerPoint, Excel, Word, PDF, en fin. Hay muchísimos videos, estos son algunos de ellos que pueden encontrar. Si no, lo que pueden hacer es pedirle a la iglesia que les preste el proyector. Yo lo que siempre hago cuando me piden que yo haga
muchos personajes bíblicos. Yo le digo, préstenme el proyector, coloco la tela en la pared y empiezo a acomodar el proyector y de acuerdo al tamaño que yo desee, pues ya sea lo alejo, lo acerco y con un lápiz empiezo a pasar la imagen al pellón o a la manta, cualquiera de estos dos tipos de tela, y ya después utilizo pintura acrílica. Y aquí hay algunos de los dibujos que me han compartido, que es este. Este también que fue para una escuela. Y yo lo que te recomiendo que hagas una carpeta en tu computadora de las imágenes que necesitas utilizar para contar las historias de la Biblia y el versículo clave. Si no cuentas con el manual del maestro o del alumno, puedes utilizar las imágenes que ahí aparecen. Si cuentas, perdón, con el manual. O sea, todos tenemos el manual con el cual checamos qué historias vamos a enseñar y ahí aparecen dibujos. Bueno, esos dibujos los podemos copiar y hacer en grande para decorar los salones. También podemos buscar en Google o Pinterest las imágenes que necesitas. Y lo que les mencioné hace rato, crear un espacio dentro del cuarto de ministerio infantil, crear ese espacio para guardar materiales para utilizar en cada departamento infantil. Hay iglesias que piden recolección de juguetes que los niños, de los mismos niños de la iglesia que ya no utilicen, les piden que por favor si los pueden donar. Entonces, la directora lo que hace es organiza todo en cajas y le pone para niños de tal edad. Aquí van instrumentos musicales, entonces cuando van a contar la historia de David, de cómo tocaba el arpa y todo eso, entonces utilizan los instrumentos musicales y entonan una canción que tiene que ver con la alabanza a Dios. Que van a hablar del arca de Noé, empiezan a sacar sus peluchitos de los diferentes animalitos que hay y que fueron donados por personas de la iglesia, entonces empiezan a sacar los peluchitos, dárselos a los niños, a decirle y a platicarles de la historia del arca de Noé. O sea, hay que tener un espacio donde podamos tener todo ese material y guardarlo muy bien para que pueda ser utilizado. Y créanme, hay iglesias que tienen más de 10 años con ese material, que lo tienen bien conservado y vienen niños, crecen esos niños, luego esos niños se hacen maestros y utilizan ese mismo material. Está bien cuidado, bien conservado. Y los dibujos de pellón han durado muchísimo. Hay hermanos que deciden hacerlos con foamy, perfecto, está bien, pero se guardan porque esos mismos dibujos nos sirven para representar la historia, ponerla en el salón, enseñarles a los niños la historia y es material que ya no vamos a gastar más, que ahí van a estar para poder decorar el salón. Entonces, esas son mis recomendaciones que yo a través de estos años he adquirido para enseñarles a los hermanos que sepan utilizar el material que les donan para ministerio infantil. Hay iglesias que empezaron a tener su propia oficina de ministerio infantil y me sorprende que entras y es como un craft room. Está lleno de cajas, está lleno de plumas, de colores, de pinturas, pero bien ordenadito, sus recipientes para los niños, sus mandiles, sus guantitos, o sea, es impresionante. O sea, los hermanos sacan provecho a todo el material que les llega, pero lo conservan muy bien. Y cuando ya termina la labor del director, porque hay iglesias donde cada 6 meses cambian a los directores de ministerio infantil, al personal de ministerio infantil, entonces ya le entregan al siguiente, que va a ser el director, todo su salón, toda la oficina muy bien cuidada y conservado todo el material. Entonces le hago esa recomendación, si lo pueden hacer en su iglesia, háganlo porque es una muy, muy, muy buena idea. Hasta aquí, ¿algo que me quieran compartir? Sí, hermana Erika, mire, yo ahora asumí el rol de encargarme de una iglesia y esto que está mostrando acá es lo que nosotros queremos hacer. Y esto que está mostrando acá uno puede ver, aquí hay mucho dinero, hay que invertir esto. No se trata de inversión, se trata de algo visual, de algo que no va a depender que la maestra, como a todos les sucede, que van a tener que ir a un bazar se llama acá, una librería, ir a comprar los materiales y llevarlos debajo del brazo, sino que la iglesia
tenga materiales para crear, porque es creatividad, si todo esto es creatividad. Esto Sí, es, y hoy día tenemos, pero todas las redes sociales para enseñar, hoy día se han levantado. La hermana Erika hubiera seguido este camino de ser una influencer, una youtuber, hoy día ni siquiera la tendríamos aquí, tendríamos que pedir horas para que ella nos pudiera atender. Ella nos dijo, ¿cuándo fue la hermana el año que usted empezó a subir cosas? en el 2005 hice el canal y subía cosas esporádicamente, pero ya formal fue en El el 2005. 2010. Sí, Y después la hermana nos siguió porque ella, como le mostró el currículum, ella trabaja, hace clases, todo, porque nunca pensó que esto hoy día es un negocio. Lo que es redes sociales un día es negocio. La hermana ahí, bueno, infidencia, no sé cuánto ganaba, pero le llegaba dinero de parte de las visualizaciones de YouTube. Ella hubiera seguido este camino, hubiera sido otra la historia. Pero la hermana, claro, ella está enfocada en ayudar a las comunidades, tanto mujeres, hermanas, en esto, porque si uno piensa que yo tengo la capacidad de poder crear estos espacios, van a ser en nosotros el poder hacer cosas, porque vamos a ver a otras maestras. Aquí preguntaba, ¿cómo puedo evangelizar para niños? Hoy día hay muchas hermanas que trabajan y enseñan. Eh, entonces, hagámonos el tiempo, soñemos con estos espacios. Sí, mire, lo que yo estoy viendo ahí, aquí los chilenos sabemos que va a un mall chino y se consigue todo lo que hay ahí. sí, O va a Home Center, Alice y se consigue esas cajas plásticas en vez de guardar en bolsa, todo eso ordenado. Y hoy día es súper fácil. Yo mi sí, misión para niños va a ser crear primero una sala para niños, que nosotros vamos a hablar en cómo pastorear niños, más las últimas clases, y tener un espacio de esto. Así las maestras les nace la creatividad porque van a tener sus lápices, sus tijeras, y eso también nos ayuda a nosotros a motivar. Mandar a uno de los chicos de 8 años, vaya a buscar a la sala ahí con la profesora y va a entrar y ver esto, o sea, genial, si la creatividad es mucho. sí, Yo ahora quiero hacer mire, vi con unos gringos, hicieron un Goliat grande con cajas de cartón, lo pintaron así como no tenían o sea, lo pintaron un Goliat grande y tomaron la sala de los más chiquititos, de 5 años. Dijeron, este es David el gigante, o sea, este es el gigante Goliat que David lo enfrentó. Y le hicieron pelotitas con scotch, con papel, y tírenlo, ¿quién puede derribar a Goliat? Imagínense jugando con esa creatividad de caja de cartón. Ustedes saben que van a un supermercado, piden las cajas de cartón, un negocio, se las regalan. Cuatro ahí, y ahí jugando los niños y entreteniéndose y va contando la historia. Y claro, no fue una manualidad de ellos, pero una manualidad de una maestra convierte una historia exacto. bíblica en realidad. Un niño imagínense, es decir, eran como de 2 metros las cajas, y era un Goliat gigante pintado así todo, y los niños tirándole piedra, y viera las caras de los bandidos así chicos, no, yo lo voy a botar, y le tiraban y no podían porque era muy grande. Entonces, mi hermana hoy día hace esta presentación para que nazca en nosotros la creatividad. Ustedes, y a mí cuando me tocó hacer como maestro de escuela dominical, la creatividad tiene que estar con nosotros. Tenemos que buscar hoy día, hay muchas personas, youtubers, influencers, está TikTok, está Instagram, Facebook, YouTube, los Reels, y van mostrando creatividades de 2 minutos y dicen cómo hacerlo. Así que sueñen con esto, pídale al Señor, Él es el que va a entregar la economía para enseñar manualidad. Mi hermana lo que trata, ¿por qué tomamos este taller? Queremos que en nosotros vuelva esa creatividad de hacer manualidades, pero hagamos manualidades con visión de reino, en el sentido que nos preocupamos de detalles pequeñitos y cosas así. No tengo aquí mis jamas, por ahí tengo mis jamas, que la otra vez le hablaba de los jamas. Mira, ahí la hermana, bueno, Pinterest, que también es una de las grandes páginas de esto. Ahí está el de ella. Así que la buscan a ella, Aquí les Manualidad estoy Cristiana Erika. compartiendo mi Pinterest. Sí, sí, miren, la del lado izquierdo donde dice gracias fue una manualidad con cartulina. No había cartón en esa iglesia, simple cartulina y papel blanco, con eso se hizo el dibujo. Entonces, si ven de aquí del lado izquierdo, mismo Pinterest te da otras ideas relacionadas. Entonces, material hay muchísimo. Ahí ven un platito de desechable para poner el pastel
donde representan la Santa Cena. Entonces, hay muchísimas ideas que podemos conseguir con materiales muy, muy económicos. Les comparto. Esas son todas las manualidades que hemos hecho y definitivamente, como dice el pastor, a través de las manualidades podemos predicar, hacer nuestro propio estudio, nuestro propio cuarto, bien hecho con materiales económicos, incluso con, ¿sabe qué, pastor? Ahorita que comenta de lo que podemos hacer con conseguir con los chinos cosas económicas, pero también hay hermanos que he visto que agarran las cajas de cartón y las reciclan, las decoran bonito, las pegan, le hacen cartapesta, hacen papel maché, o sea, las pegan, las decoran bien bonito, las pintan y hacen sus propias cajoneras. Entonces, puedes crear tu propio cuarto de manualidades, de material para predicar el evangelio. Entonces, aquí puedes llegar a hacer muchísimas manualidades. Este es mi Pinterest y aquí van a encontrar todas las manualidades que he hecho con las iglesias. Y pues aquí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran hacer? Déjenme checo las preguntas. Si hay. Los escucho. ¿Quién quiere compartir algo? Okay. Muchas gracias. Una clase muy, muy, muy bonita, muy interesante y que despierta nuestro interés por la creatividad. La verdad que sí. Muy agradecida. Ay, muchísimas gracias. Pues es algo que siempre trato de compartir. Ahorita en la siguiente clase les voy a enseñar, les pedí permiso a mis alumnas que tengo en arteterapia, si me dan la oportunidad de compartir sus trabajos. Ahorita en este programa de arteterapia que tengo, estamos iniciando con el de que las personas que no tienen mucha habilidad en el dibujo empiecen a soltar su mano. Y les enseño el calcado o simplemente tratar de copiar una imagen que vean y todo. Entonces, han hecho dibujos con salmos de la Biblia porque son personas que están pasando por duelo, son personas que están pasando por una situación difícil, pérdida del hijo, pérdida del padre, de la madre, del esposo, de la esposa. Tengo también mujeres que están pasando por un divorcio y que la están pasando mal porque sienten que toda su ilusión de morir juntos, hasta que la muerte los separe, se vino abajo, su ilusión de seguir con su esposo, su esposa. Entonces, ves la tristeza de la gente que pidió ayuda a un psiquiatra, entonces el psiquiatra como terapia les pone a hacer arteterapia y yo me enfoqué a los salmos. Y hay gente que nunca había leído salmos y que al momento de hacer la manualidad lloraban, o sea, al momento de dibujar, de escribir el salmo en su dibujo, lloraban. Y yo decía, tienen que llorar, tienen que sacarlo. Y al momento que tú estás llorando, sé consciente de lo que estás escribiendo. Hay gente que se identificaba mucho con los versículos de los salmos donde decía, Señor, ¿dónde estás? Mira mi dolor. Entonces lo escribían. Había personas que tuve un paciente con cáncer en el hígado y esa persona quiso dibujar su hígado y versículos alrededor de él. Entonces pedí permiso para que me prestaran esos dibujos, me dijeron que sí, que con mucho gusto me los prestan, entonces se los voy a mostrar en la siguiente clase. Y es sorprendente porque tú llegas a sentir así como, de repente como que el cuarto se llena de paz, como que de esperanza. Y les digo porque he tenido testimonios de las personas que me dicen, es que este es mi lugar seguro. El psiquiatra dijo que yo debía tener un lugar seguro. Yo considero que no es mi casa, sino este momento que yo tengo, estas 2 horas de arteterapia con usted, es mi lugar,
seguro, porque yo siento que aquí está Dios. Y yo les empezaba a decir, es que no sientes que aquí nada más está Dios. Dios está contigo. Dios está contigo. Lo que haces aquí, hazlo en tu casa. Siéntate, estás sola en tu casa, solo en tu casa, siéntate, dile, Señor, estamos tú y yo. Mira, te voy a hacer una oración escrita. Voy a escribir mi oración. Escríbela, dibújala. Tengo una persona que decidió hacer una mujer tirada en una piedra con mucho dolor. Dijo, yo así me siento, que ya no puedo más con este dolor que tengo, que solamente yo estoy esperando que Dios se acerque, que me lleve con él o a ver si hace un milagro en mí, porque yo ya me siento devastada. Entonces digo, plásmalo en un dibujo y escribe lo que sientes. Entonces es sorprendente cómo ves cómo la gente empieza a llorar, empieza a pedir ayuda a Dios y ves cómo hay una atmósfera entre tristeza y esperanza, porque sabes que Dios está contestando. Entonces, la arteterapia se puede iniciar en iglesias. Hay iglesias que ya la han iniciado. Una manera de ayudar a las gentes que están pasando por duelo es crear talleres de arteterapia cristiana. Y hacen manualidades y hacen infinidad de trabajos. Hay gente que nada más hay que hacer pintura en madera, que dicen en iglesia, nosotros vamos a hacer nada más pintura en madera. Y han tenido muy buena respuesta. Entonces, todos ustedes que están aquí, que les gustan las manualidades, Dios nos va a utilizar como utilizó a Bezaleel. Y no solamente para crear algo, sino para llevar un mensaje. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé de su espíritu para no solamente ser el maestro de manualidades, sino también ser el que dirige el alma de tu prójimo hacia los pies de Jesús. Entonces ¿sabes qué? Decirle a Dios, prepárense ustedes, y yo creo que esto que están haciendo es un gran avance en aceptar esta clase, el prepararse, el saber mal, como dijo ahorita la hermana, no está de más, aprender y aprender para la honra de gloria de Dios. Voy a aprender esto para darlo a la iglesia, para servir a Dios en la iglesia. Voy a aprender esto para compartirlo con mi prójimo. Voy a enseñar cómo cocinar, cómo hacer cosas en tela, cómo tejer, y en fin, muchas cosas que puestas en las manos de Dios, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios hace el milagro. Y definitivamente para mí, mi experiencia durante todos estos años y lo que Dios me ha enseñado es que el arte y las manualidades pueden ser un medio para predicar el evangelio y llegar a donde otros ministerios no son aceptados. Entonces, les comparto esto. Definitivamente no solamente las manualidades en Ministerio Infantil, en Ministerio Infantil son buenísimas, nos abren muchas puertas con los papás de los niños que no son cristianos, y nos ayudan a edificar a los niños, pero también podemos darle otro enfoque, llevar el mensaje a los adultos, a aquellos adultos que lo realmente necesitan el mensaje de Dios hecho a mano. Y quisiera saber de ustedes qué testimonios tienen, cómo les gustaría preparar en sus iglesias, crear un nuevo programa que tenga que ver con arte, manualidades. Eso sería genial. Y si lo hacen, por favor, me lo comparten, porque es para yo motivar a otras hermanas acá, que si ustedes lo hicieron, acá lo podemos hacer también, y que el mensaje se lleve. Al fin de cuentas es divulgar el mensaje hecho a mano. Yo siempre he dicho, donde otros ven un simple cartón, yo veo un mensaje de Dios hecho a mano. Por eso ahorita yo estoy trabajando en un lugar como tipo Walmart, estoy trabajando como asistente de gerencia en una tienda que se llama Soriana, que es un tipo Walmart. Soriana es reconocida como la tienda de los mexicanos. Entonces, cuando paso por bodega, por la recicladora, hay un montón de cartón. Entonces yo cuando veo cartón, ya hasta mis compañeros dicen, ay, es que sepárenselo a la maestra, porque me dice la maestra, sepárenselo porque ella con eso va a enseñar. Y ya hasta me están diciendo que también les enseñé ahí, y estamos viendo a ver si hacemos un programa especial y todo, pero ya saben que yo me agarro todo ese material y es para plasmarlo el domingo en un trabajo, y me han pedido que les enseñe los trabajos, y es impresionante como unos me dicen, oye, yo también quiero saber, oye, yo no conocí este versículo que se puede. Dice, yo vi tu manualidad y conocí y te pregunté, oye, ¿ya viene en la Biblia? Sí, viene en la Biblia. Entonces empiezan a
querer saber más, y es, como les digo, una cosa lleva a la otra, o sea, se va dando la situación, se va dando el milagro de que un simple mensaje de Dios hecho a mano termina en el corazón de la persona, en su mente, se abre a recibir el mensaje, es recibido y la persona decide entregarse al Señor. Entonces, para mí, este es un milagro del cielo que Dios utilice las manualidades para este fin. Amén. Ya, mis hermanas, nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Así que ahí le dejé los canales de la hermana, de YouTube, de Facebook y Pinterest, para que puedan ver ahí a las preguntas que hicieron, qué manualidades, ahí pueden escoger. ¿Ya? Perfecto. Nos vemos en la siguiente clase y les presentaré los testimonios. Amén. Dios le bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Abrazos, chao.